Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Una vez más, buenos días, un gozo poderles ver esta mañana. Vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Samuel. Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el capítulo 21 del libro de Samuel. Este joven llamado Rubén salió de su país huyendo por su vida. En un país sudamericano dejó atrás a su esposa, a sus hijos, a sus padres y sus amigos. En el trayecto a Estados Unidos, Rubén pasó hambre, pasó miedo, pasó mucha aflicción. En el camino perdió la esperanza muchas veces y de esa misma manera también tomó decisiones movidas por el temor, movidas por el miedo. Pero el Señor lo guardó. Rubén, al final de cuentas, llegó a Estados Unidos y fue detenido. Pero allí en un centro de detención, el Señor, por su pura gracia y voluntad, abrió su corazón. Y Rubén puso su fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios lo guardó aún en medio de toda la aflicción y el Señor estaba cumpliendo un propósito en su vida. Que Rubén proclamara que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a... Justamente esta historia de Rubén nos conecta a lo que encontramos en David en estos capítulos 21 y 22. David, como lo hemos visto desde hace 2 capítulos, huye por su vida, dejando a una esposa, dejando a su familia ahí en Belén, dejando a su amigo Jonathan, dejando también a sí mismo a su nación. Mientras huye, mis hermanos, mientras David huye de esa persecución que estaba sufriendo por parte del rey Saúl, el miedo se apodera de David. Él pierde también la confianza en el Señor. Él comienza a tomar decisiones cuestionables, pero a pesar de ello veremos cómo Dios es fiel para cumplir sus propósitos aún en medio de la aflicción y de las dolorosas consecuencias del pecado. Vamos a ver cómo justamente en medio de esa aflicción, mis hermanos, Dios cumple sus propósitos, aún en medio de esa persecución, aún en medio de ese temor que David estaba atravesando. Dice el versículo 1, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Justamente pues recordando, ¿no? David se había despedido ¿de quién? De su amigo Jonathan. Justamente allí lo vemos aquí en este pequeño mapa, ¿no? Recordamos que toda esa historia prácticamente de entre Jonathan y David se vivió en esta ciudad llamada Gaba, ¿no? Y nos dice el texto que vino David a Nob, o sea, prácticamente a algunos cuantos kilómetros al oeste de Jerusalén. Y ahí justamente David, en su huida del rey Saúl, va y visita a este sacerdote. Y justamente viendo el sacerdote que llega David allí a Nob, pues en ese lugar que ese sacerdote era una ciudad, justamente le llamaban la ciudad de los sacerdotes, porque en ese lugar, en el reinado de Saúl, lo ocupaban justamente para poder llevar sacrificios, ofrendas delante del Señor. Pero Ahimelech en su encuentro le dice a David, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? El sacerdote Ahimelech simplemente se sorprende por su presencia. Inclusive esta palabra de
de sorprendido, pues en el original, en el hebreo, se nota un poco más así como temerosa. Esa palabra también se utiliza como temerosamente, pero aquí lo encontramos como sorprendidamente. Ahimelech se sorprende del encuentro de David. ¿Y por qué se sorprende este Ahimelech? Justamente, hermanos, su bisabuelo, o sea, ya había pasado 2 generaciones, su bisabuelo llamado Elí, seguramente nos vamos a acordar de Elí, ¿verdad? Hace casi 2 meses empezamos con la historia de este libro de Samuel, y vimos a este sacerdote que tenía justamente 2 hijos que eran perversos y malos. Y justamente por ese pecado de Elí, al consentir pecado en sus hijos, al no corregirles, más aparte el pecado de sus hijos, el Señor levantó juicio contra la casa de Elí. Inclusive en ese juicio, por medio de uno de sus profetas, el Señor levanta juicio a su casa, diciéndoles: todos los nacidos en tu casa morirán a flor de la juventud. Ahimelech, este sacerdote, sabía de esas palabras, sabía del juicio del Señor, y es posiblemente por esa actitud que lo toma sorpresivamente y con temor. Y justamente David respondió y le dijo a Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguno del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Aquí, hermanos, vemos cómo David expresa o explica su presencia diciendo que está en una misión secreta del rey. Y justamente como en el capítulo anterior, en este capítulo de vuelta David vuelve a engañar, ¿verdad? Temiendo que alguien informe a Saúl de su paradero, decide mentir. No, simplemente el rey me envía a una expedición. Simplemente vengo aquí con estos hombres que me están esperando en un lugar porque el rey me ha enviado a una expedición. David engaña, mis hermanos, temiendo de que alguien fuera a comentarle a Saúl el lugar donde David se encontraba. Y vemos, y recordamos la semana pasada, recordamos que la Escritura, la palabra de Dios, no excusa la acción de David. En momentos muchas veces de temor como la de David, en esta circunstancia de persecución, nuestra confianza en el Señor muchas veces se puede menguar, y lamentablemente podemos incurrir en mentira. Pero hermanos, lo que es pecaminoso no deja de serlo por las circunstancias en las cuales nosotros estemos atravesando. David estaba atravesando una circunstancia adversa, sí, de aflicción, que el rey Saúl estaba persiguiéndolo. Pero bueno, vamos a ver cómo esta mentira tendrá consecuencias trágicas en el capítulo siguiente. La historia continúa y dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano?, le dice David al sacerdote Ahimelech. Y David le dice: dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Hermanos, vemos cómo David, que expresa o tiene hambre y pide estos 5 panes al sacerdote Ahimelech. Pero ¿qué pasa? El sacerdote solo tiene los panes de la proposición. Eran panes sagrados, pan consagrado para el uso exclusivo tanto del tabernáculo, pero también para uso exclusivo únicamente de los sacerdotes, o en este caso de los hijos de Aarón, ¿no?, que era de la tribu de Leví. Todo sacerdote, ese pan era exclusivo para ellos. Y es que así justamente la ley lo marcaba, como lo vemos en Levítico capítulo 24, versículo 9. Estos panes será para Aarón y para sus hijos, y lo
comerán en un lugar santo, porque lo tendrá como cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para el Señor por derecho perpetuo. Pero hermanos, David come el pan que según la ley no le correspondía comer. Esta historia, mis hermanos, siglos después nuestro Señor Jesucristo la cita en los evangelios. Esta historia Jesús en tres evangelios está citándola. Y se la cita a los fariseos que acusan a sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo de quebrantar el día de reposo. Justamente los discípulos de Jesús tenían hambre. Pasan por un campo y ellos ¿qué hacen? Simplemente no estaban segando o cosechando o simplemente trabajando. Tenían hambre y lo que agarran agarraron allí parte de lo que estaba sembrado para que ellos pudieran comer. Y justamente Jesús apela a este pasaje a los fariseos que se estaban oponiendo en que sus discípulos comieran y le estaban reprochando. Apela de la siguiente manera a nuestro Señor Jesucristo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondió Jesús, les dijo: ¿ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Vemos, hermanos, que Jesús reconoce que David hizo algo que no es ¿qué? Que no es lícito. Inclusive nuestro Señor Jesucristo se lo marca a la gente que estaba ahí, tanto a sus discípulos como a los fariseos que estaban reprochando a nuestro Señor del por qué sus discípulos estaban trabajando. Pero vemos, hermanos, que aquí el punto de Jesús no es defender a David ni presentarlo como inocente, sino mostrar cómo realmente lo hace Jesús, que la necesidad humana fue atendida y que la ley nunca tuvo como propósito destruir la vida humana. En este caso, David y sus acompañantes que tenían hambre, asimismo sus discípulos de Jesús tenían hambre, y es por eso que Jesús hace notar eso, que la necesidad humana debe de ser atendida antes de cumplir la ley que tenga con el propósito de destruir la vida. Y lo vemos, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo vemos que Él cumplió a la perfección la ley, pero Él nota esto, que se tuvo que cumplir la parte de la necesidad humana para que de esta manera pues David y sus acompañantes estuvieran con vida, y asimismo también los discípulos de Jesús. Entonces vemos a continuación, Dios proveyó pan a David, no porque David fuera digno, no porque David fuera bueno, sino porque Dios es fiel en cumplir sus propósitos. Y de esta manera le estaba proveyendo de esas provisiones, en este caso hablando una provisión alimentaria, ¿verdad? Pero hermanos, de una manera soberana, Dios estaba guardando a David, porque sabemos a la luz de la Escritura que a través de su linaje nacería el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Entonces vemos que el sacerdote le da los 5 panes a David, y justamente ahí estaba este personaje que, bueno, la historia que vamos a ver esta mañana lo involucra mucho en esta historia, no, lamentablemente no para bien, sino para mal. Pero este Doeg estaba observando. El narrador de Primera de Samuel introduce a este personaje que dice que era jefe de los pastores de Saúl. Su presencia parece incidental, pero vamos a ver que no lo es. Ahí Doeg estaba observando cómo el sacerdote le entregaba los panes a David. Desde aquí encontramos esta palabra, ¿no? Que dice que estaba detenido delante de Jehová. Aquí, en ese contexto, hermanos, lo más seguro que era día de reposo. En el día de reposo, cuando una persona viajaba de un lugar a otro, o en este caso trabajaba, si le tocaba el día de reposo, tenía que estar
parado en en el lugar y no avanzar más en su viaje o no trabajar. Y es por eso que vemos esta frase aquí, que estaba detenido delante de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Ya está Doeg ahí viendo, escuchando lo que la conversación tanto de Ahimelech como de David. Y entonces David dice a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Seguramente, obviamente David reconoció a Doeg y le dice, oye, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat del filisteo al que tú venciste en el valle de Elá está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela, ¿no? Justamente recordando lo que significaba esa espada, que el Señor le había permitido acabar con acabar con la vida de Goliat, porque recordamos, ¿no? En la historia, la piedra no mata a Goliat, sino es cuando David toma la espada de Goliat y degolla a Goliat. Entonces vemos, hermanos, que David aquí pide una arma y lo que recibe pues no es cualquier arma, ¿verdad? Es la espada de Goliat que dice que estaba guardada detrás del efod. El efod eran chalecos de tela fina bordadas de oro que utilizaban únicamente los sacerdotes. Y Ahimelech le dice, mira, allí está. Justamente estaba guardada como en memoria de la liberación divina cuando Dios le dio la victoria a David sobre el gigante Goliat. Pero aquí hay algo que notar, hermanos. Si nosotros volvemos un poquito atrás, semanas atrás, cuando leímos ahí en la escritura, cuando David, justamente antes de combatir con los filisteos, David le dice a sus hermanos y a la gente que estaba ahí alrededor de él, este hombre está desafiando al verdadero rey. Justamente antes de agarrar la piedra y lanzársela a Goliat, David mismo le grita, le levanta la voz a Goliat y le dice, tú vienes hacia mí con espada y lanza, pero yo vengo delante de ti en el nombre del Señor de los ejércitos, los escuadrones de Israel, los cuales tú estás desafiando. Pero fíjense, mis hermanos, ese era el punto yo creo que uno de los puntos más altos de David en la confianza del Señor. Ahora vemos lo contrario, en esa desesperación, en esa falta de confianza, en vez de recurrir al Señor, que dice, Él está que, dame la espada, buscando una espada, una lanza para poderse defender. Y es que es así, hermanos, cuando nosotros muchas veces estamos atribulados o en aflicción, buscamos recursos fuera de la verdadera, de la verdadera confianza del Señor. Nos podemos decir, pues eso va a solucionar mi problema, en vez de ir y buscar al Señor, en vez de confiar en Él. Entonces vemos, hermanos, que con pan en sus manos y ya con una espada imponente, esa espada grande de Goliat, Dios llevará a David a un lugar aún más bajo. No solamente en esa persecución, no solamente hambre, ahora Dios permitirá o llevará a David a un lugar bajo, como lo vemos a continuación. Y dice, levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Entonces vemos, hermanos, que deja a Ahimelech el sacerdote y se dirige de lo que era de Nob hacia Gat, ¿no? O sea, así hacia lo que es perdón, yo dije hace rato oeste de Jerusalén, pero ahora sí se dirige al oeste de Jerusalén, que era Gat, no estaba tan cerquita. Entonces, ¿qué dice ahí el texto? No, él huye, mis hermanos, él ya siente los pasos de Saúl, siente su presencia, inclusive al notar la presencia de este domita Doeg, huye de este lugar llamado Nob y se dirige a Gat. Entonces ya allí en Gat dice que pues prácticamente
sintió este temor, hermanos. Y fíjense en ese temor, hermanos, David toma una decisión sumamente precipitada. ¿Y por qué decimos precipitada, hermanos? Porque fíjense dónde estaba Gat. Gat estaba era una ciudad filistea. Es como, no sé, es como decir que una persona que ha cometido no sé, que ha robado, ¿no? Un ratero, ¿no? Se siente perseguido por los dueños de la tienda. No, pues ya no ve que lo ven que lo van a alcanzar, y este hombre, pues, en su desesperación dice: no, ya ahí vienen los dueños, me van a linchar, me van a golpear, déjenme, me voy a ir a esconder con los policías. Sería algo incongruente. Justamente vemos la desesperación de David. David va y se refugia y trata de encontrar refugio con sus enemigos, con los mismos filisteos. Imagínense la desesperación de David. Inclusive escuchando, ¿no? Llega a este lugar, llega con sus enemigos y lo identifican. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este en que las mujeres cantaban y decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? Wow, inmediatamente pues David obviamente se da cuenta, ¿no? De que lo reconocen, se da obviamente a lo mejor abre los ojos y dice: oye, ¿qué estoy haciendo? Estoy aquí en la tierra de los enemigos. Y dice David, puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su baba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? Hermanos, David teme por su vida, tiene miedo. Y en este punto le falta la confianza en el Señor. Le falta la confianza en que el Señor lo librará. Entonces, ¿qué hace? Decide fingir locura. Y es que, no sé, esto puede sonar chistoso, ¿no? En esta manera, cuando ya el miedo se apodera de ti, pues reaccionas en esta manera locamente, ¿no? Inclusive te rebajas, ¿no? Hace muchos años, cuando era joven, por ahí de los 18 años, fui a una ciudad de las que son de las más peligrosas en México, y esa fue mi culpa, ¿no? Porque pues ahí vendían cosas que le decíamos fayuca, o sea, cosas que eran que solamente las encontrabas en esos tianguis, eran cosas que exportaban de Estados Unidos para allá, y yo ahorré algún tiempo ese dinero y fui a ese lugar donde mis padres me habían dicho: no vayas, porque es peligroso. Pero bueno, no escuché a mis padres. Entré a ese lugar, y ya saliendo del lugar de haber comprado lo que, más bien no había comprado, iba a comprar, y porque estaba buscando en diferentes puestos y tiendas, cuando justamente dos hombres mayores que yo, se ponen al lado mío, uno con una pistola y el otro con un cuchillo. Siento la punta del cuchillo en mi alrededor, en el riñón, o no sé, en el costado. Inmediatamente, pues obviamente el temor se apodera de mí. ¿Qué es lo que hago? Obviamente los hombres me dijeron: no grites, no voltees. En el momento en que tú voltees o grites, aquí te tronamos, ¿no? Pues yo estaba temblando. ¿Qué hice, hermanos? Lo que hice fue rebajar, no rebajarme, gloria a Dios, el Señor me guardó, pero le decía a estos rateros: yo no vivo aquí, no tengo dinero para poderme regresar, pero así llorando: déjame aunque sea 50 pesitos para la combi. ¿Y qué hicieron, hermanos? Me dejaron 50 pesos, no sé si eran 50 pesos, pero en mi reacción de temor, pues hice lloré y le decía: oye, pues, yo a lo mejor ni pensaba en el dinero, pensaba en mi vida, sintiendo el cuchillo y viendo la pistola esa. Entonces vemos aquí, hermanos, que justamente también David finge que en su locura empieza a pintar puertas, deja que la saliva corra por su barba. Inclusive en esa cultura, inclusive también actualmente la cultura judía, al poder, un hombre que babea o que deja correr saliva sobre su barba es sumamente indignante, no se tolera. Y justamente David
actúa como si estuviera loco y no solamente pinta las paredes, sino dice que deja correr su saliva sobre su barba. Pero fíjense, mis hermanos, aún a pesar de eso, Dios usa esa humillación de verse como loco, de fingir como loco, para poderlo proteger. Y simplemente el rey lo despide como alguien inofensivo, ¿no? Está loco, ¿por qué me han traído a este hombre? ¿No ven tantos locos que ya tengo y aparte me traes otro? Pero vemos, mis hermanos, cómo Dios cuida de David, cómo Dios cuida de los suyos para poder cumplir sus propósitos. Y esos propósitos, mis hermanos, son, inclusive Él trabaja aún en medio de la aflicción, pero también de las dolorosas consecuencias de no confiar en el Señor. Muchas veces el miedo, mis hermanos, provocado por las circunstancias, tomamos decisiones de las cuales luego nos podemos arrepentir, como vamos a ver a continuación. Capítulo 22. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. ¿Extrañaban a Saúl? Ya lo encontramos aquí en el capítulo 22 nuevamente, ¿verdad? Y dice que lo encontramos ahí sentado. En vez de estar trabajando como un rey, yendo a la guerra, allí sentadito el hombre debajo de un tamarisco. Y Saúl escucha que David andaba por ahí. Oyó Saúl que sabía de David. Vemos que Saúl, ya decidido a matar a David 3 capítulos anteriores, como lo hemos visto, recibe el informe de su paradero. Mientras aquí vemos que él ejerce su autoridad real en público, con lanza en mano, y sus siervos alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Saúl, simplemente en su locura, menciona a David, ¿no? Sintiendo que pues él está ahí todavía con vida. Provoca una reacción descontrolada en Saúl. Insulta a sus siervos, ¿no? Diciéndole: hey, por mí tienes poder, por mí tienes privilegio. Y vemos a Saúl quejándose de que ya nadie lo apoya, ¿no? En su mente, hermanos, apoderado, dominado por el pecado. Y ahí vemos cómo en su ira inclusive acusa a su propio hijo Jonathan. Saúl cree que David lo está espiando y espera matarlo. Y vemos, hermanos, que aquí el texto nos muestra a un rey gobernado por el miedo. Ese rey Saúl dominado por el miedo, la sospecha, pero también con paranoia. Un hombre que ha perdido el temor del Señor. Fíjense hasta dónde ha llegado el dominio del pecado sobre su vida, que inclusive ya hasta alucina. Inclusive juzga a su hijo de una mala manera. Insulta a sus siervos a consecuencia del pecado dominado en su vida. Entonces en ese momento Doeg, el edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, vuelve a aparecer aquí en este capítulo 22 y le responde a Saúl: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, o sea a David, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Wow, hermanos, de pronto vuelve a aparecer aquí este nombre, este hombre que estaba allí seguramente parado por lo aunque no era israelita, pero estaba ahí atado por el Señor, dice ahí el texto, ¿no? Estaba ahí en ese día de reposo donde no podía avanzar, y él dice que él vio a David, le informa que lo vio ahí en esta ciudad de Nob, dice que el sacerdote inclusive le dio pan y
no solamente le proveyó alimento, sino también le dio la espada de Goliat. Y sobre todo que el sacerdote consultó al Señor por David. Hermanos, Saúl, dominado por el pecado de la envidia, recordemos esa envidia que tenía hacia David, diciendo él, ¿por qué la gente canta que yo maté a 1000, David a sus 10,000? Él tenía la envidia, tenía odio, tenía soberbia. Y esto justamente le parece una traición, que David haya consultado al sacerdote Ahimelech, que Ahimelech le haya provisto de pan, que le haya dado una espada. Y justamente él pensando, un sacerdote usando autoridad para ayudar a mi enemigo, eso no es posible, dice Saúl. Entonces el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios? Para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. La mente torcida de Saúl, a partir de este informe que le Edomita le da a él, llega a una conclusión, pero es una conclusión mala y extrema, diciéndole, ahora todo mundo está conspirando contra mí, inclusive tú, sacerdote. Ya no piensa que solamente es Jonathan su hijo, ni David su yerno que quieren acabar con su vida. Ahora está convencido de que cientos de personas, digo cientos de personas porque el texto lo vamos a ver después, ¿no? A unos versículos después. Está el sacerdote Ahimelech juntamente con todo el pueblo de Nob, que era un pueblo de sacerdotes. Y él ya no confiaba en ellos. Manda a traer al sacerdote Ahimelech y toda su familia. Y vemos cómo, hermanos, los varones adultos de la familia sacerdotal obedecen la orden, ¿no? Nosotros aquí son poquitos versículos que podemos ver. Pues luego los trajo, pero recuerden de donde estaba Gab y Nob, eran algunos kilómetros, pero para traer a toda la gente, o sea, dice que se presentaron, tanto el sacerdote como sus hijos se presentaron allí en Gaba para presentarse delante de Saúl. No saben por qué habían sido llamados, tal vez pensaron, pues a lo mejor el rey Saúl nos permitirá servir cerca, no sé, de donde está Saúl, cerca del arca del pacto, porque es justamente donde el arca en Gaba era donde estaba el arca del pacto. Pero cualquier esperanza se desvanece para ellos cuando Saúl dirige sus primeras palabras hacia ellos diciendo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Wow, hermanos, qué difícil, hermanos, qué duro escuchar esas palabras. Ciertamente morirás. Saúl declara culpable no solamente a Ahimelech, a toda su familia, y pronuncia una sentencia contra ellos, diciendo, ciertamente has de morir, sin duda morirás. Un lenguaje que inclusive lo vemos, hermanos, es el lenguaje de ciertamente morirás o diciendo sin duda morirás. Era una frase que se utilizaba, lo vemos ahí en el Pentateuco, cuando se le asignaba una ejecución a una familia, ya sea por pecado, a gente de pueblo extranjero, le decían esta frase, sin duda morirás. Y aquí justamente Saúl declara con esta frase a Ahimelech y a toda su familia. Hermanos, cuando estamos dominados por este tipo de pecado, el pecado del odio, de la envidia, de la soberbia, es sumamente peligroso, porque nos lleva a tomar decisiones alocadas, decisiones de las cuales nos llevan a acciones terribles, hermanos. No estamos exentos. ¿Cuántas veces llegamos a pecar, no por enojo, sino por ira? ¿Cuántas veces podemos llegar a pecar por envidia, donde simplemente nuestra mente se nubla y uno puede tomar decisiones
alocadas, decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, decisiones terribles como la que justamente Saúl está tomando al declarar esta palabra o esta frase: ciertamente morirás. Entonces, versículos 18 y 19, entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían el chaleco de tela fina, bordada de oro, y a Nob, o sea, refiriéndose a la ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Qué triste, hermanos. Saúl recurre a una sentencia que se lo estaba dando a su mismo pueblo, que ese tipo de muertes se los daban nada más a pueblos gentiles, a pueblos que no eran de Israel. Saúl recurre inclusive a un no israelita, a Doeg, siendo edomita, para ejecutar su orden. Le pide a Doeg que sea él quien mate a los sacerdotes. Y vemos, ¿no? Doeg no muestra reparo alguno, no solamente mata a esos 85 sacerdotes, sino acaba con ¿quién? Con las esposas, madres, niños que estaban en esa ciudad de Nob. Obedece esa orden y mata a toda esta gente. Mata a hombres legítimamente establecidos para servir en el culto al Señor. Pero vemos, la violencia no terminó ahí. Mata a esos hombres, a las mujeres, a niños. Y es justamente como les decía, este tipo de destrucción total, de exterminio, estaba permitido en la ley, pero solo contra los pueblos paganos que llevarían a Israel a pecar. Esa era la sentencia que Dios había dado en la ley. Sin embargo, el mismo Saúl lo estaba aplicando esa sentencia. Inclusive es una sentencia de una locura tremenda, hermanos. Ni siquiera él consulta a los ancianos de su pueblo. Él va y ejecuta la orden a Doeg: mátalos a todos. Fíjense cómo llega el dominio del pecado a la gente, en este caso a la mente de Saúl, para cometer este tipo de locuras, hermanos. Lo que ocurre aquí simplemente es un crimen incalificable. Saúl no actúa como el rey del pueblo de Dios, actúa como un rey pagano. Entonces lo vemos, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, ¿qué hace? Escapa y huye tras David, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Vemos que providencialmente uno de los sacerdotes que logra escapar, Abiatar, hijo de este sacerdote Ahimelech, va y llega al campamento de David informándole, ¿no?, cómo Saúl había dado la orden de matar a los sacerdotes del Señor. El informe es fiel a la realidad, aunque Saúl no fue el que los mató con sus propias manos o su propia espada, fue su mandato que desató esa matanza, hermanos. Entonces Abiatar le dice a David: yo sabía que estando ahí, más bien David le dice a Abiatar, fíjense, recordando el capítulo anterior, yo sabía que estando ahí con tu papá, ahí con Ahimelech, aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo sabía, ya sospechaba, que es justamente por eso le pedí la espada a tu papá, por eso le pedí una arma a tu papá, porque yo ya sabía. Porque yo sabía que él había de decirle a Saúl. Y fíjense lo que dice David: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Wow, hermanos, sin mencionar directamente el papel de Saúl en la tragedia, David reconoce su propia responsabilidad y le dice a Abiatar: yo soy responsable de la muerte de toda tu familia y de tu padre. David no se culpa por algo que haya hecho, sino por algo que no hizo, hermanos. En ese momento, cuando vio a Doeg en el capítulo 21, no actuó. Tenía sospechas razonables de Doeg, pero no actuó para detenerlo. Y es que, hermanos, la crisis revela en qué estamos confiando realmente.
Nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones, nuestro dolor revela en qué estamos confiando realmente. Cuando la presión aumenta, cuando la angustia aumenta, realmente salen a la superficie nuestros temores, justamente, ¿no? Viendo cuando realmente se sintió acorralado David allí con los filisteos, reconociendo lo que él era el que había matado a Goliat, reconociéndolo inclusive irónicamente como el rey de la tierra. Él simplemente, su temor sale. Esos temores muchas veces se presentan cuando nosotros estamos también presionados, cuando la presión aumenta, cuando hay aflicción, salen nuestros temores. Es interesante que ahora en nuestro idioma esta palabra o en nuestro contexto cultural, temor muchas veces le llamamos ansiedad, le llamamos estrés, pero todo es a consecuencia del temor, hermanos. Y muchas veces cuando hay temor en nuestras vidas, nos llevan a tomar malas decisiones. Y esto nos pasa en situaciones comunes, hermanos, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela. En esos momentos, hermanos, podemos reaccionar como David, hablar sin verdad, mintiendo, actuar por miedo o tomar simplemente decisiones apresuradas. David, un hombre conforme al corazón del Señor, también luchó con la falta de confianza en Dios. Pero fíjense, mis hermanos, David reconoció su pecado, el pecado de no confiar, de no depender en el Señor. Más tarde, David reflexionó espiritualmente sobre esta experiencia que vivió con el rey de los filisteos, donde se humilló, donde dejó correr saliva sobre su barba, donde se hizo el loco. Y dice ahí el Salmo 34:4 relacionado a esta historia que le pasó él allí en esta ciudad de los filisteos, diciendo David: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Aunque David fingió locura, él reconoce que la liberación ¿de quién vino? ¿De él? ¿De su astucia para creerse loco? No, hermanos, él reconoce que su liberación, su cuidado vino del Señor. No por su astucia para hacerse loco y salir bien librado, sino que el Señor lo cuidó. De esa misma experiencia, en ese mismo lugar, dice David: el día que temo, yo en ti confío. David admite el miedo real, pero define dónde se regocija o dónde encuentra descanso su corazón. En la confianza ¿de quién? En la confianza de su Señor, hermanos. Y es justamente, quiero cerrar con esto, hermanos, que podamos pensar en ello, en esta pregunta: ¿en quién descansamos cuando estamos en tribulación, angustia y el peligro es inminente? ¿En quién descansamos, hermanos, cuando perdemos el trabajo, cuando hay poco trabajo? ¿En quién descansamos cuando enfrentamos problemas en el matrimonio? Al ver que mi esposa no me respeta, al saber que mi esposo no me ama. ¿En quién encontramos ese descanso? ¿En quién encontramos descanso cuando recibimos un mal diagnóstico de salud? ¿Cuántas veces inclusive nos han tomado, no sé, muestras de sangre y nada más estamos esperando, no, que no me detecten, no sé, diabetes, que no me detecten un cáncer, etcétera? Pero ¿qué pasa cuando el diagnóstico no es favorable? ¿En quién descansamos? ¿En quién descansamos cuando te preguntas quién gobernará el país? ¿Quién va a gobernar allá en mi país de Venezuela? ¿Quién será mi próximo presidente aquí? ¿Será igual de bueno o malo igual que el presidente actual? ¿Estoy descansando en los partidos políticos? ¿En quién estoy descansando? ¿En quién descansamos cuando tenemos miedo o tememos por nuestra situación migratoria? ¿En dónde está nuestro descanso, hermanos? Fíjense, nuestra reacción puede ser de miedo, sí, de temor, pero Jesús nos invita a descansar en Él, hermanos. Nuestro Señor Jesús dice ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansemos en Él, hermanos, descansemos en Él. Así que vemos, hermanos, que esta historia apunta al Hijo de David, a nuestro Señor Jesucristo, quien también fue rechazado, fue humillado, fue despreciado,
Pero Él no tuvo miedo. Él no mintió, no fingió locura, no pecó. Él cargó voluntariamente con la deshonra para salvar y liberar de la carga del pecado a todo el que cree en Él. Así que, amigo, esta mañana, si aún no crees en Jesús, Jesús te llama a descansar en Él. Y en ese descanso hay una gran noticia. Puedes ser salvo del pecado y de sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte. Sí, vamos a morir algún día, pero ya no vamos a tener temor. Es temor, consecuencia del pecado. Pero sobre todo, recibir perdón de pecados. Mi deseo, amigo, es que vengas a Él. Cree en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Y de esta manera encontrarás descanso y esperanza. Aún en medio, sí, de aflicciones. No te estoy diciendo que las aflicciones van a pasar. Inclusive va a haber más aflicciones. Pero tu confianza ya no va a estar en las cosas materiales. Ya no van a estar en las personas. Van a estar en el Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta es la historia de un Dios fiel, que a pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestras fallas, el Señor sigue cumpliendo sus propósitos en nosotros. Así como recordando a Rubén, que él simplemente perdió la esperanza, su esperanza inclusive de sobrevivir. Llegó a ser detenido, pero allí el Señor permitió que abriera su corazón y pudiera confesar con su boca que Jesús es el Señor. Él aún así, hermanos, en nuestras debilidades, fallas, sigue cumpliendo su propósito en nosotros. Cantábamos justamente antes del sermón, porque Él vive, no temo el mañana. Realmente cantamos con ese entendimiento y con esa confianza en el Señor, porque Él vive, no temo el mañana. Hermanos, Pablo nos recuerda estas hermosas palabras. Ahí en 2 de Corintios 4, 17, 18 nos recuerda esta promesa, pero también nos recuerda esa esperanza. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es una tribulación momentánea, hermanos. 90 años, 100 años con aflicciones, pero es momentánea. Mientras estamos en esta tribulación, nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando cómo mi cuerpo se va desgastando, no mirando la aflicción de afuera, no mirando los problemas que tengo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, no mirando los problemas económicos que pueda tener por no tener un trabajo. No mirando esas cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, mis hermanos. La gloria no es en vano, mis hermanos. El Señor la utiliza para producir gloria a su santo nombre, para producir gloria a nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, teniendo en mente esa promesa que seremos también glorificados. Así que, hermanos, no mirando nosotros estas cosas que se ven, no mirando esas aflicciones, esas pruebas, sino mirando a Cristo, hermanos. Y como pueblo suyo, hermanos, por último, recordando que el Señor cuida a los suyos para cumplir sus propósitos, no por lo bien que obremos ni por las fallas que tengamos. Muchas veces olvidamos la gracia del Señor en nuestras vidas y miramos nuestras fallas, inclusive la desconfianza crece por mirar así nuestras fallas. No miremos a ellos, mis hermanos, ni lo bien que lleguemos a obrar, a portarnos, sino, hermanos, sepamos que por lo que Él ha determinado ser, Él nos cuida para poder cumplir sus propósitos, por lo que Él ha determinado ser, un Dios fiel. Oremos, hermanos. Alabado sea tu nombre, Dios fiel y verdadero, que aún a pesar de nuestras tribulaciones, a pesar de nuestro dolor físico, a pesar de nuestra incapacidad para poder obedecerte,
A pesar de nuestras caídas frecuentes, de nuestras caídas en el pecado diaria, Señor, en tu misericordia, en tu fidelidad nos perdonas y hallamos tu gracia, que es una gracia eterna, una gracia verdadera hacia nuestras vidas. Señor, conoces qué estamos experimentando en este momento, nuestro sentimiento, posiblemente sí de miedo por las circunstancias que hay a nuestro alrededor, pero Padre, ayúdanos a confiar en ti, porque tú te has revelado a través de tu palabra como un Dios fiel que cuidas de nosotros. Aún muchas veces en medio en lo que nosotros a lo mejor podamos pensar en que no somos cuidados por ti, pero tú ahí seguirás cumpliendo tu propósito en nosotros. Ayúdanos a poder mirar eso, a poder confiar en ti, Padre eterno. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén.